Hola amigos, el primer coche eléctrico de SEAT ya está aquí. Es el SEAT Mii Electric y es la reencarnación del Mii que conocíamos hasta ahora. El Mii llegó al mercado en 2012, así que es un modelo ya muy longevo, lleva mucho tiempo en el mercado y por aquel entonces, lógicamente, llegó a los concesionarios solo con versiones de combustión. Como lleva mucho en el mercado, en los últimos años le ha pasado factura y es verdad que últimamente ya no se vendía tan bien. Así que lo que va a hacer SEAT es eliminar esa versión de gasolina que se vendía hasta ahora, también la versión de gas natural y dejar solo una variante eléctrica. Un coche que en principio pues será más caro y que además llegará a un público objetivo más reducido, con lo cual están cambiando un coche que se vendía poco por otro que en principio parece que igual se va a vender menos. ¿Cuál es la jugada de SEAT aquí? Antes de nada, quizá estéis pensando que este Mii Electric no es el primer eléctrico de SEAT. Los que tengáis buena memoria recordaréis que ya hubo un SEAT Toledo 100% eléctrico que se fabricó específicamente para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Se utilizó para acompañar a los atletas en la prueba de maratón y para cubrir el recorrido de la antorcha olímpica, pero ese coche nunca salió a la venta. Del mismo modo, también hay que puntualizar que el Mii Electric llega ahora al mercado, pero en realidad hace tiempo que está en la calle. Hace un par de años nació el e-Mii, que era básicamente este mismo coche, pero que nunca se llegó a comercializar, sino que se dispuso de manera muy limitada a modo de car sharing. SEAT usó una pequeña flota que se podían ver por Barcelona, de muy pocas unidades, y suponían una prueba piloto de un servicio de car sharing, además de ser un banco de pruebas para el modelo. Una vez hechas las aclaraciones históricas pertinentes, volvemos al Mii Electric para comprobar que, como podéis ver, el diseño es muy similar, casi calcado, al que tenía el Mii de gasolina. Básicamente solo cambian estas inscripciones que hay tanto en el lateral como en la parte trasera, que nos recuerda que estamos ante la versión electrificada. Por lo demás, mantiene la misma carrocería con una longitud de 3 metros 56 centímetros, que lo hacen ideal para movernos por entornos urbanos. Y la única aclaración que hay que hacer es que esta versión eléctrica solo estará disponible con versión de 5 puertas. El gasolina también podría tener una de 3, que aquí no se va a ofrecer. Hay 5 opciones de color para el exterior: el blanco, negro, azul, rojo y gris. Y tenemos la posibilidad de montar un techo en color de contraste, siempre de color negro, que además iría acompañado con las carcasas de los retrovisores también en negro, en el caso de que elijamos esa opción. La gama está compuesta por dos acabados, Mii Electric y Mii Electric Plus. No se han complicado mucho con el nombre para que sea facilito. Este que tenemos aquí es el Plus, el más equipado, y se diferencia claramente por las llantas de 16 pulgadas, que son bastante chulas, la verdad, mientras que la versión de acceso cuenta con unas llantas de chapa de 14 pulgadas con unos tapacubos que son bastante feos, para ser sinceros, y también que cuenta con unos faros antiniebla que no tenemos en la versión normal. Por otra parte, hay que mencionar que los faros principales siempre son halógenos, no son de LED como ocurre en otros modelos eléctricos, así que es una de las cosas en las que SEAT ha decidido no desembolsar mucho gasto para intentar mantener el precio siempre muy ajustado, que va a ser una de las claves de este coche. Una vez visto el exterior del Mii Electric, vamos a ver lo que hay debajo, el sistema eléctrico. Este Mii, fabricado en Eslovaquia, en la misma factoría en la que antes se hacía el Mii de gasolina, lleva un motor eléctrico con una potencia de 61 kilovatios, que para entendernos son 83 caballos, que no está mal para un coche de este segmento. Debajo, en toda la parte inferior, digamos que debajo de los asientos, es donde está situada la batería, que es de iones de litio,
y se entrega en propiedad con la compra del vehículo, no se alquila como sucede con otras marcas. Esa batería tiene una capacidad bruta de 36,8 kWh, la capacidad neta se queda en 32,3, tampoco es un mal resultado para un coche de segmento A, y tiene una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. En ese plazo se garantiza que al menos el 70% de su capacidad se mantendrá en ese periodo. La toma de recarga está situada en el mismo lugar donde tenía la boca de acceso al depósito de combustible el Mi de gasolina. Y por supuesto podemos hacer la carga de las baterías tanto en un enchufe doméstico convencional, en un wallbox privado, en un punto de recarga público o incluso en un punto de carga rápida, porque este Mi Electric trae de serie la carga rápida. Hay que tener en cuenta que la potencia máxima, la que pueda cargar con esa carga rápida, son 40 kilovatios, así que aunque el punto de recarga nos permita tener más velocidad, en este caso siempre vamos a tener esa limitación. De esa manera podemos cargar hasta un 80% de la batería en solo una hora. Si utilizamos un wallbox, en este caso, el tiempo de carga sería de 4 horas y en un enchufe convencional, que es la opción más lenta, en ese caso serían más de 13 horas. Como veis, os digo, el tiempo de carga de 0 al 80% de la batería, porque a partir de ahí, a partir de ese 80%, la carga sí que se hace siempre mucho más lenta por un tema de protección de la carga y porque ese nivel no se incrementa de una manera lineal, así que es una forma siempre que tienen los fabricantes de darnos un dato que es bastante aproximado. Normalmente no vamos a hacer una carga completa en muchos de los casos, así que hasta un 80%, pues lo dicho, en una hora en carga rápida. A pesar de la presencia de las baterías, este Mi Electric no pierde capacidad de carga con respecto al Mi de gasolina. Tiene 250 litros de capacidad, es un volumen que está muy bien para este segmento A y lógicamente no hay mucho espacio longitudinal, pero sí es bastante profundo. Además podemos tener de manera opcional una base que nos sirve para colocar las cosas a las alturas y distribuir mejor la carga. Es algo que viene dentro de un paquete que también incluye un gancho en la guantera y el asiento del acompañante regular en altura. Todo eso cuesta 75 euros, es muy poco, así que merece mucho la pena hacerse con él. La capacidad de carga se puede ampliar abatiendo los asientos traseros. En el caso del Plus, estos asientos traseros están divididos en una proporción 60-40 y una vez tumbados esos respaldos tenemos un espacio de carga prácticamente plano en el cual conseguiremos hasta 923 litros de capacidad. En el interior del Mi Electric la atmósfera es muy conocida porque es prácticamente igual al Mi de gasolina, aunque se han añadido algunos elementos diferentes. El más claro es esta moldura que recorre toda la parte frontal del salpicadero, llama muchísimo la atención y por supuesto no puede faltar la inscripción Electric, que nos recuerda que estamos en la versión de 0 emisiones. También son nuevos los asientos, que en el caso de la versión Electric Plus están calefactados y cuentan con esta tapicería específica con unos detallitos en color blanco. El resto, lo dicho, todo muy conocido, plásticos duros en general, no hay ninguna zona blanda, pero todo tiene un tacto bastante agradable, la verdad, así que es un coche que es sencillo pero no da la sensación de barato. El climatizador de una sola zona, el asistente de mantenimiento de carril, los elementos eléctricos delanteros o el asiento del conductor regulable en altura son elementos que vienen de serie. La versión Plus añade además sensor de luz y lluvia, los retrovisores exteriores plegables y regulables eléctricamente y el techo interior en color negro. También incluye un volante forrado en cuero, igual que la palanca y el freno de estacionamiento, que también son de cuero. Un volante que, como veis, no es multifunción, no tiene botones aquí en los radios y además tampoco es regulable en profundidad, lo cual nos va a limitar un poco las opciones a la hora de ponernos cómodos. La verdad, se habría agradecido que se pudiera regular longitudinalmente. De manera opcional podemos tener un control de crucero o un sistema de iluminación ambiental que solo tiene un color, eso sí, color blanco y ya está. Y lo que no podemos contar es con un sistema multimedia integrado como podemos ver en otros modelos, sino que en este caso tenemos simplemente una radio con una pantalla de 5 pulgadas, que no es táctil, se maneja con estos botones que hay en la parte inferior. Para el sistema multimedia, SEAT ha buscado una solución diferente y más económica. El Mi Electric es el primer modelo de la marca española que incluye el sistema SEAT Connect. Mediante una aplicación para el teléfono móvil,
se pueden realizar algunas operaciones remotas como verificar si las luces están apagadas o las puertas cerradas, controlar el aire acondicionado, localizar el vehículo, consultar datos de conducción o comprobar el estado de las baterías. Para ser un coche de este tamaño tan pequeño, lo cierto es que la habitabilidad está bastante bien. En estas plazas traseras caben 2 pasajeros de hasta 1,80 m aproximadamente, quizá un poquito más, pero a partir de ahí sí que empezaremos a encontrar estrecheces, como es mi caso, que estoy más cerca del 1,90 m y ya no hay tanto sitio para las piernas ni para la cabeza. Pero lo dicho, pasajeros que tengan una estatura media sí que van a ir con mucho confort aquí detrás. Es cierto que lo que es equipamiento no vamos a encontrar mucho, lo único que podemos destacar aquí es un posavasos que está situado en la parte central y nada más, ni siquiera tenemos la opción de tener el balónes traseros aquí detrás porque las ventanillas se abren en un formato de compás. Unas ventanillas traseras que pueden estar tintadas en el caso del acabado Electric Plus. En marcha, este Mi Electric presenta todas las ventajas que podemos encontrar en un coche eléctrico. Entre ellas, pues que es muy suave y muy confortable, sobre todo porque es muy silencioso. Lo cierto es que, claro, la ventaja de no tener un motor de combustión que nos esté martillando los oídos se nota, sobre todo en ciudad. Cuando hacemos una conducción más o menos tranquila y a unas velocidades bajas, pues resulta eso, muy silencioso. En carretera, pues a medida que vamos cogiendo velocidad sí que se va notando más esa rumorosidad aerodinámica y también de los propios neumáticos, se van oyendo bastante más, pero tampoco llega a ser un sonido demasiado elevado, o sea que no llega a ser molesto. Otra de las virtudes de la movilidad eléctrica es la capacidad de aceleración. No la aceleración pura, digamos, porque en este coche, por ejemplo, el 0 a 100 se hace en 12,3 segundos, lo cual no es un valor especialmente destacable, ni mucho menos, sino por la inmediatez en la respuesta al acelerador. Y eso nos va a hacer que sea un coche muy ágil, sobre todo en un entorno urbano, al hacer incorporaciones en rotondas, para movernos en zonas muy atascadas por el tráfico, nos va a dar ese plus de poder movernos con más alegría. Tenemos 212 Nm por metro de par máximo que se entregan prácticamente de manera instantánea nada más pisar el acelerador, y eso es verdad que nos da mucha energía en esos primeros metros, aunque, lo dicho, de 0 a 100 no se note tanto, pero sí que en un 0 a 50, por ejemplo, las cosas cambian y nos hacen que sea un coche mucho más ágil que uno de gasolina. Es un coche 100% urbano, pensado para un uso intensivo en ciudad en los desplazamientos rutinarios del día a día. Sus pequeñas dimensiones nos permiten aparcarlo en cualquier hueco y maniobrar es muy sencillo porque la dirección está muy asistida y además puede disponer de la ayuda de un sensor de aparcamiento trasero opcional. Y con 0 emisiones, así que olvídate de las restricciones de circulación que pueda haber en algunas ciudades. En carretera, bueno, pues este coche se defiende. Está claro que no es en el terreno en el que se siente más cómodo, es un vehículo con un enfoque claramente urbano, como es lógico, y la velocidad máxima pues es de solo 130 km/h, que no es mucho, pero en el fondo tampoco hace falta más. Y en zonas reviradas, pues está claro que no es un vehículo que tenga unas sensaciones deportivas, ni mucho menos, no tiene una gran agilidad. Se nota que pesa bastante más que la versión de gasolina, de hecho son 300 kilos más debido a las baterías, así que bueno, es una zona en la que se va a mover bastante bien, pero está claro que no es su territorio. Y sí, ya sé lo que queréis saber, la autonomía eléctrica con una sola carga de este coche. Pues bien, depende de la versión que tengamos. El Mi Electric tiene una autonomía de 259 km homologados según el ciclo WLTP, que es el más realista, mientras que el Mi Electric Plus se queda en 250 km. Esa diferencia se debe a que el Electric Plus tiene otros neumáticos y además lleva más equipamiento, así que pesa más. Todo eso nos pasa factura a la hora de conseguir una autonomía mayor. Lo cierto es que es muy buen dato de autonomía para un coche del segmento A, de hecho es superior
a la que podemos encontrar en otros coches más grandes y más caros, así que está muy bien. ¿Cuál es el valor real que podemos conseguir? Pues eso todavía no lo podemos saber porque estamos en la presentación del coche, así que no hay tiempo para hacer un trayecto con tantos kilómetros y que sean kilómetros variados, pero sí que me da la sensación de que se pueden superar los 200 kilómetros de autonomía sin grandes problemas, y conseguir esos 250 o 260 que homologa tampoco debería ser muy difícil a medida que vayamos haciendo mucha ciudad, que es el territorio en el que nos vamos a mover principalmente. Así que la verdad es que está muy bien para los desplazamientos diarios, más que suficiente. SEAT también nos propone unas formas de maximizar esa autonomía, ofreciendo 3 modos de conducción. Tenemos un modo normal, un modo Eco y Eco Plus. Los modos Eco y Eco Plus se activan a través de un botón que tenemos en la consola, y lo que hace es limitar algunas cosas del vehículo. La respuesta del acelerador, por ejemplo, es un poco más lenta, la climatización también funciona de una manera diferente. En fin, todas estas cosas que permiten que tengamos una autonomía superior y un consumo eléctrico más pequeño. Eso también hace que en el caso, sobre todo en el Eco Plus, tengamos unas prestaciones también más reducidas, con lo cual no es algo que podemos utilizar todas las veces, en plan, pues lo pongo en Eco Plus y tranquilamente aprovecho la autonomía al máximo, sino que habrá que decidir en qué momento nos conviene una cosa u otra. También contamos con diferentes niveles de retención, en concreto con 4 niveles distintos que nos va a permitir regenerar un poquito de la batería por medio de la frenada o cuando levantamos el pie del acelerador. Se ajustan por medio de la palanca de cambios, aunque es cierto que este coche en realidad no tiene cambios, tiene una única marcha, pero bueno, moviendo la palanca lateralmente podemos ajustar 3 de los niveles de regeneración. Y el cuarto es un modo, el modo B, que solemos encontrar en la mayoría de los eléctricos, moviendo la palanca hacia atrás, y de esa manera conseguimos una retención aún mayor. En este caso, con el modo B activado, cuando levantamos el pie del acelerador, el coche frena bastante por sí mismo, sin necesidad de que nosotros pisemos el pedal del freno, con lo cual podemos hacer prácticamente una conducción con un único pedal. Nos podemos olvidar del pedal del freno, salvo para momentos en los que tengamos que hacer unas retenciones mucho mayores. Así que no llega a ser una retención tan grande como la que podemos encontrar en el Nissan Leaf o en el BMW i3, que ahí sí que prácticamente nos podemos olvidar directamente del pedal del freno, pero casi. Lo cierto es que frena mucho ya de por sí. El modo de mínima retención apenas opone resistencia al avance y es el más conveniente al circular por una carretera a una velocidad constante. Y la máxima es adecuada en un uso urbano o al descender fuertes pendientes, como por ejemplo un puerto de montaña, para así aprovechar la máxima capacidad de regeneración y recargar algo de batería, que siempre viene bien. La propuesta de SEAT tiene mucho sentido. Un coche eléctrico sencillo, con una buena autonomía y con unas dimensiones reducidas que lo hacen ideal para la ciudad, que es donde más falta hacen y donde más partido se sacan a los eléctricos. Encima está presente en el segmento A, donde tiene muy poca competencia. Todos los coches eléctricos que se comercializan en España los puedes conocer a detalle en la app de motor.es. Bájatela de Google Play, no esperes más. Para que el Mi Eléctrico resulte definitivamente interesante hay un factor clave a tener en cuenta, que es, por supuesto, el precio. Y aquí SEAT ha querido que este coche sea uno de los coches eléctricos más asequibles de nuestro mercado. El SEAT Mi Electric está a la venta desde 21.230 euros, mientras que la versión Electric Plus cuesta 1.150 euros más. Y vale, no es barato, pero hay que tener en cuenta que ese es el precio sin ningún tipo de descuentos, mientras que podemos conseguir algunas ofertas comerciales. También hay descuentos por financiación, por entregar un usado a cambio, así que eso nos va a rebajar el precio final. También ten en cuenta que hay ayudas que ofrecen las administraciones. No me voy a poner a desgranarlas todas ellas porque algunas van y vienen, otras van cambiando con el tiempo. Cada comunidad autónoma también puede ofrecer las suyas, en algunos sitios funciona de una manera y otros de otra. Pero es verdad que con esas ayudas podemos conseguir incluso rebajar el precio por debajo de los 13.000 euros, lo cual hace que el coche sea mucho más interesante. Así que este Mi Electric es económico comparado con otros coches eléctricos, es convincente en el tráfico urbano y tiene una autonomía que está muy bien para su tamaño y su precio.
Si aún estas cifras no te convencen del todo, SEAT ofrece una oferta de lanzamiento. Tenemos el SEAT Mii Electric Plus, es decir, el tope de gama, con casi todos los opcionales posibles, por 17.900 euros. Y ahí se incluye también el Wallbox, que se entregaría al cliente. La instalación sí que iría aparte y cuesta entre 1.000 y 1.500 euros, dependiendo de la complejidad de la instalación. Eso ya depende de cada caso. Así que en la sencillez está la clave. Este coche eléctrico de SEAT parece que tiene mucho sentido. Déjame tu opinión sobre él en los comentarios, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima.